Hermanos, vamos a permanecer de pie y tomen sus Biblias, por favor, para ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Primera los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice aquí la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así coman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vamos a permanecer de pie y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú, Señor, nos concedes escuchar con libertad tu palabra. Y nuestra petición, Señor, además de agradecerte, Señor, por esta gracia que recibimos, es que nos ayudes, porque reconocemos, Señor, lo torpe, Señor, que somos para enseñar tu palabra, pero también, Señor, para escucharla, lo distraído, Señor, que somos para prestar atención a cualquier otra cosa menos a lo que ella nos intenta comunicar. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad, que nos fortalezcas, Señor, en nuestra fe para poder escuchar con reverencia, con humildad. Y, Señor, también estar atentos, Señor, a lo que el predicador dice acerca de tu palabra, para que aquellos, Señor, que no haya manera, Señor, de refutar, podamos aceptarlo con humildad y podamos trabajar, Señor, por medio de la gracia que tú nos das, en enderezar, Señor, nuestros pasos, en enderezar nuestros caminos. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien hemos orado dándote gracias. Amén. Pueden tomar asiento. El título del sermón de esta mañana es La palabra que obra y el mundo que se opone. La palabra que obra y el mundo que se opone. En noviembre de 1660, John Bunyan, un predicador puritano no conformista, fue arrestado en Inglaterra por predicar el evangelio sin la autorización oficial de la iglesia anglicana, la iglesia que, dominaba la religión en ese momento en Inglaterra. Las autoridades le ofrecieron una salida relativamente sencilla. ¿Podría él recuperar su libertad si tan solo dejaba de predicar el evangelio? La iglesia anglicana, para conocer un poco el contexto, no permitía que predicadores ambulantes anduvieran por ahí anunciando el evangelio. Ellos restringían la predicación de la palabra a las iglesias oficiales, a las iglesias en donde había un ministro ordenado por la iglesia anglicana para predicar las escrituras. Bunyan no era un hombre poderoso, de hecho era un artesano humilde, un reparador de ollas, a eso se dedicaba él.
sin la posición social de los grandes dirigentes religiosos de su época. Tenía esposa, tenía hijos y una familia que necesitaba de él. De hecho, una de sus hijas era ciega. Permanecer en prisión significaba, como ustedes pueden ver, un sufrimiento no solamente para él, sino también para las personas a quienes él amaba. Sin embargo, Bunyan, convencido de que la palabra que anunciaba no era una opinión religiosa privada, es decir, no era su evangelio, sino que era el evangelio de Dios, él estaba entonces seguro que no podía tratarlo como algo negociable. Era algo que con lo que no se podía decir por motivos como por los cuales a él estaban pidiendo que ya no podría continuar predicándolo. Así que él permaneció encarcelado durante 12 años y medio en su primera encarcelación, solo por no guardar silencio. ¿Y por qué soportaría un hombre un sufrimiento tal? ¿Por qué soportaría un hombre semejante sufrimiento por predicar? Bueno, yo creo que es porque cuando uno está convencido de que la Biblia es lo que dice ser, es decir, la palabra de Dios, que este compendio de 66 libros que tenemos en nuestras manos es la palabra que Dios ha preservado a través de los siglos para que fiel e íntegramente llegara hasta nosotros. Entonces, cuando estamos convencidos de eso, de que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros cambiamos automáticamente nuestra manera de escucharla, nuestra manera de predicarla y nuestra manera de vivirla. Si la Biblia fuera solamente palabra de hombres, podríamos tomar de ella lo que nos agrada y desechar lo que nos incomoda, si fuera simplemente una doctrina religiosa más, un sistema religioso más. Podríamos modificarla para adaptarla a los valores de nuestra generación. Bueno, si hace 2000 años, por ejemplo, se enseñaba tal cosa, ya el mundo ha cambiado mucho, entonces esto ya no se debe hacer de esta manera como enseña la Biblia, sino de la manera en como ahora resulta más conveniente. Podríamos guardar silencio cuando anunciarla resultara costoso. Ahorita escuchábamos al hermano hablar de aquella pandemia en donde el Estado cerró muchas iglesias, pero también muchas iglesias permanecieron fieles, abiertas, congregándose, y eso costó mucho para aquellas personas. Pero nosotros, si no estuviéramos convencidos de que esa es la palabra de Dios, pudiéramos renunciar al costoso acto muchas veces de predicarla. Pero si es la palabra de Dios, entonces no nos corresponde corregirla, sino someternos a ella. No nos corresponde domesticarla, sino proclamarla. No nos corresponde decidir si obedecerla, sino preguntarnos cómo debemos obedecerla. Y ese es el asunto central en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 16, que fue el pasaje que acabamos de leer. Los tesalonicenses escucharon voces humanas. Pablo, Silas y Timoteo, aquellos misioneros que llegaron a esa ciudad, fueron quienes les hablaron el evangelio. Eran hombres limitados, débiles y perseguidos. Sin embargo, mediante aquellas voces humanas, los tesalonicenses reconocieron la voz de Dios. Al recibir la palabra como la palabra de Dios, sus vidas cambiaron de tal modo que estuvieron dispuestos a sufrir por Cristo. Para comprender ese pasaje que acabamos de leer, o esos 4 versículos que acabamos de leer, debemos observar su relación con todo el capítulo. Recuerden que hemos estado estudiando este capítulo de manera expositiva. Y en lo que antecede, es decir, en los primeros 12 versículos de ese capítulo 2, Pablo, recordarán ustedes, ha defendido la autenticidad de su ministerio. Sus enemigos procuraban desacreditarlo, probablemente por lo que podemos nosotros inferir. Decían que él era un engañador, que predicaba por dinero, que buscaba gloria humana o que se aprovechaba de las personas. Los tesalonicenses podían comprobar
que Pablo había trabajado sacrificialmente, que se había comportado santa, justa e irreprensiblemente, y que los había cuidado como un padre a sus hijos. Eso fue lo que vimos en esos versículos, ustedes recordarán. Pero ahora en estos versículos del 13 al 16 hay un cambio de enfoque. En los primeros 12 versículos, Pablo habla de la manera en que los misioneros proclamaron el mensaje. En estos versículos del 13 al 16, habla de la manera en que los tesalonicenses recibieron aquel mensaje. Primero, contemplamos la fidelidad de los misioneros al predicar el Evangelio. Ahora estamos contemplando en estos versículos la respuesta de los oyentes tesalonicenses a aquel Evangelio predicado. Sin embargo, ambas cosas están unidas. Los misioneros predicaron fielmente el Evangelio de Dios y los tesalonicenses lo recibieron como la palabra de Dios. La fidelidad del púlpito o la fidelidad en el púlpito encontró en este caso una respuesta producida por el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Y esto nos conduce a la primera enseñanza o punto de nuestro sermón. La palabra de Dios debe ser recibida como la palabra de Dios. Versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y lo primero que podemos aquí observar es que la recepción de la palabra por parte de los tesalonicenses es un motivo de gratitud a Dios por parte de Pablo. La recepción de la palabra es motivo de gratitud a Dios. Pablo comienza diciendo este versículo: también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Pablo, el apóstol, agradece a Dios aquí porque los tesalonicenses recibieron la palabra. Y usted dirá, pero ¿eso qué tiene de especial o de extraordinario? Esto resulta teológicamente significativo porque si la recepción del Evangelio fuera producto de la inteligencia, de la voluntad o de la sensibilidad humana, Pablo podría haber felicitado a los tesalonicenses, ¿no? O sea, si es, digamos, el hombre en sus propios medios escuchando, recibiendo el Evangelio, entonces Pablo debió agradecer a los tesalonicenses debió felicitarlos por la buena recepción que tuvieron de la palabra. Pero no los felicita a ellos, sino que da gracias a Dios. Ellos verdaderamente escucharon, creyeron y abrazaron el mensaje que los misioneros estaban predicando. Su respuesta fue real y responsable, pero detrás de aquella respuesta estaba la obra soberana de Dios. Y esa es la razón por la que Pablo da gracias a Dios y no lo felicita a ellos. Dice Hechos 16:14: el Señor abrió el corazón de ella, hablando de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Segunda a los Corintios 4:6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, por allá en Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones entenebrecidos. La fe no surge de la superioridad moral del pecador. No es como que usted, amigo no creyente, esté escuchando y entonces un día usted resuelva y diga: hoy voy a cambiar mi vida, y entonces con ese cambio de vida que yo voy a tener, yo voy a ser capaz de creer en el Evangelio. No es así como opera la fe. La fe, o no es así como opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la fe como un don de la gracia de Dios. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, sea la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, en este mismo momento, lo que quiero decir es que en este mismo momento,
El Espíritu Santo está hablando a todos ustedes. Yo creo firmemente que el Espíritu Santo habla a todos los corazones mientras se predica la palabra. Y está obrando en algunos quizá de una manera tan irresistible que ya no pueden resistirle más y que van a ser conducidos a reconocer que Él es Señor de todo y a entregar su vida rendidos a sus pies. Pero otros resistirán a la gracia, que no obra de la misma manera tan efectiva como obra en el primer caso, y perecerán en sus pecados justa y merecidamente. Porque usted sabe allí donde está que Dios lo está llamando a usted a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Usted es responsable de arrepentirse. Usted tiene el deber de arrepentirse. Y usted dirá, bueno, pero tú estás diciendo que esto es una obra de Dios. Yo te aseguro que Dios está obrando en tu corazón. Pero de la misma manera en que Dios está obrando en tu corazón, tú lo estás resistiendo. Tú estás diciendo, tal vez será mañana, primero arreglo esta situación pecaminosa que tengo, no me conviene en este momento hacerlo, y esa es la resistencia que el hombre pone al Evangelio. Que Dios en su gracia soberana es quien obra en el corazón del pecador para venir a la fe, es una convicción de la doctrina reformada. El pecador natural no está espiritualmente enfermo de manera leve. Usted no está postrado en una cama, usted no está espiritualmente postrado en una cama. Usted está muerto espiritualmente si no ha recibido a Cristo en su corazón. Usted está muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que dice Efesios 2, capítulo 1. Por tanto, para que alguien reciba verdaderamente el Evangelio, el Espíritu Santo debe vivificarlo, abrir su corazón y darle ojos para que pueda contemplar la gloria de Cristo. Pablo da gracias a Dios porque reconoce que la conversión de los tesalonicenses fue una obra de la gracia soberana de Dios. Sí, la predicación fue humana, al igual que está pasando en este momento, pero la apertura del corazón es una obra divina. Mi querido amigo, usted que es consciente de la situación, de la precaria situación en la que se encuentra debido al pecado, y que usted no puede vencer aquellas cosas que le están impidiendo venir a Cristo, entonces es el momento para que usted se humille y le pida a aquel que abre los corazones para que puedan recibir el Evangelio, que lo haga con usted, que abra su corazón, que permita que esa gracia del Evangelio entre y lo transforme. Yo estoy seguro que si usted va humillado a Dios, rendido a los pies de Cristo a buscar su salvación, Él no le rechazará, porque la Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza. Entonces, no hay excusa para usted en esta mañana. La gracia de Dios está disponible y hoy es el día aceptable para su salvación. En segundo lugar, vemos en este versículo 13 que Dios normalmente comunica su palabra mediante mensajeros humanos. Pablo dice, la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Los tesalonicenses no escucharon una voz audible procedente directamente desde el cielo. No nos dice eso el pasaje, sino que ellos escucharon a Pablo, a Silas y a Timoteo. Y esto muestra el método ordinario usado por Dios. Dios emplea medios humanos para comunicar su verdad divina. Dice Romanos 10:14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:17 también dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios puede salvar sin predicadores, eso es cierto. Dios puede actuar de manera extraordinaria. No depende de nosotros realmente. Incluso Dios salva a pesar de nosotros los predicadores. Sin embargo, en su sabiduría soberana, Él ha decidido usar la predicación del Evangelio como un medio ordinario para llegar a sus escogidos.
Pablo expresa esta aparente debilidad del método que Dios ha designado, el método de la predicación humana, en 2 a los Corintios 4:7, donde dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, Dios usa nuestra debilidad, nuestra limitación, nuestra infalibilidad como predicadores, para aún así, a través de esa predicación que muchas veces es torpe, es ineficaz por sí misma, entonces Dios usa el poder de su Santo Espíritu para traer a los pecadores hacia sí. El tesoro es divino. El evangelio que predicamos es divino. El vaso donde está contenido ese tesoro es humano. La palabra es perfecta, pero el predicador es falible. El mensaje procede del cielo. La voz que lo comunica pertenece a un hombre de polvo. Y esto nos humilla a nosotros quienes predicamos el evangelio. Y nos recuerda también que no somos dueños del mensaje que predicamos. No podemos entonces modificarlo para hacerlo más aceptable, sino que como heraldos del Rey debemos proclamar fielmente las palabras del Rey. Pablo declara en 1 Corintios 4, versículos 1 y 2: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué se le exige al predicador o al heraldo en este versículo? No se le exige originalidad del mensaje, se le exige fidelidad al mensaje. Él puede trabajar en la presentación o en la claridad de su presentación o de su predicación. Puede organizar, argumentar, ilustrar y aplicar el texto. Debe esforzarse por hablar de manera comprensible a su audiencia, pero no tiene autoridad para cambiar el contenido. Y esta es una convicción esencial de la predicación expositiva. La autoridad del sermón no se encuentra en la personalidad, el cargo o la elocuencia del predicador. Su autoridad, la autoridad del sermón, depende de su fidelidad al texto inspirado. ¿En qué tan fiel es lo que se está predicando con el texto del cual se está predicando? ¿Qué tanto eco encuentra la predicación en el texto que se está predicando? Ningún sermón moderno, independientemente de quién sea quien lo predique, es inspirado en el mismo sentido en que solo la Escritura lo es. Ningún pastor puede exigir que sus opiniones personales sean recibidas como la revelación divina. Y por eso, hermanos, la congregación debe examinar lo que escucha, como lo hicieron aquellos hermanos bereanos en Hechos 17:11. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿A qué voy con todo esto? A que la iglesia no debe ser crédula. Debe probarlo todo y retener lo bueno, como dice también 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Pero ojo, cuando el significado verdadero de la Escritura ha sido explicado fielmente, la congregación no está simplemente ante la opinión del predicador. Si usted valida en la Escritura que lo que la predicación está diciendo es correcto a la luz de la Biblia, entonces está ante la autoridad de la revelación dada por Dios al hombre. No tiene usted manera de escoger qué obedece y qué no. Lo tercero que nos enseña este versículo 13 es que la correcta recepción de la palabra o del evangelio comprende oír, pero también abrazar la palabra y someterse a ella. En el texto del versículo 13 aparecen dos aspectos de la recepción o de cómo los tesalonicenses recibieron la palabra de Pablo. Primero, los tesalonicenses recibieron la palabra que oyeron. Y esto se refiere a una recepción externa. Ellos oyeron.
El mensaje llegó a sus oídos. Pero después Pablo dice que la recibieron como la palabra de Dios. Y esta segunda acción o este segundo verbo, recibir, implica aceptación y apropiación interior. Es cuando la palabra no solamente llega a nuestros oídos, sino que también llega a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y esto nos enseña que no basta estar físicamente presentes mientras se predica. No es suficiente que usted esté ahí parado o sentado escuchando lo que se está predicando desde el púlpito. No basta comprender intelectualmente la doctrina. No basta tampoco apreciar la Biblia como un gran libro de literatura religiosa o de tradición religiosa. La palabra debe ser abrazada con fe. Insisto en que si lo que se está predicando desde el púlpito es algo que se puede validar en las Escrituras, usted no tiene derecho a no someterse a lo que se está enseñando. La parábola del sembrador muestra que muchas personas oyen externamente, solamente la palabra llega a sus oídos, pero solo la buena tierra, es decir, el corazón que ha sido renovado y transformado, retiene la palabra y lleva fruto con perseverancia. Hebreos 4:2 nos dice: también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Y esa es la razón por la que usted domingo tras domingo viene sin haber ningún cambio en su corazón, porque usted no cree a la palabra que se predica desde este lugar. No hay fe. Por eso lo dice el autor de Hebreos tan claro: pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, a lo que voy, amigo, es que no es suficiente que usted venga a la iglesia. No es suficiente que usted venga domingo tras domingo a escuchar. Eso no va a producir nada. Lo que va a producir un verdadero cambio en su corazón es que cuando usted escuche la palabra, usted se someta a ella, usted crea que lo que se está predicando es la palabra de Dios. La misma palabra que salva cuando es recibida por fe, aumenta la responsabilidad de quien la escucha y la rechaza. Y eso es un peligro para usted, querido amigo que nos visita. Por eso Cristo advierte: mirad pues cómo oís, en Lucas 8:18. La pregunta no solamente es si escuchamos sermones, la pregunta es ¿cómo los escuchamos? ¿Escuchamos para juzgar al predicador pero nunca para examinarnos a nosotros mismos? O sea, ¿escuchamos para ver si el predicador realmente está hablando correctamente, si está citando los versículos correctamente, pero no para examinarnos a nosotros mismos acerca de lo que él está diciendo? ¿Escuchamos buscando confirmar lo que ya pensamos? O sea, venimos con ideas aquí preconcebidas y entonces solamente escuchamos para ver si el predicador es ortodoxo y dice tal cual las cosas como yo creo que son. Escuchamos como consumidores que deciden si el mensaje fue suficientemente entretenido, o escuchamos con la oración de Samuel: habla porque tu siervo oye. ¿De qué manera estamos escuchando el Evangelio? Y es muy importante que todas las personas que estamos aquí entendamos que no es que no pasa nada si vas el domingo a la iglesia y escuchaste el sermón, pero el sermón no te transformó de ninguna manera. O sea, hay un peligro real en que el sermón escuchado, al cual tú no recibiste con fe, endurezca aún más tu corazón. Siempre que escucho esto, recuerdo un libro de ficción, pero bueno, que fue escrito por un hombre muy creyente. Y había un personaje que debido a que codició un anillo el cual se robó, esta persona se internó en las profundidades de las montañas
Y un día hacía tanto calor que salió y sintió que algo le quemaba el cuello, y que el sol que se reflejaba sobre la poza a la cual se había inclinado destelló en sus ojos un brillo. Esta persona había estado tanto en oscuridad, o viviendo tanto en la oscuridad, que cuando vio el sol casi que se había olvidado del sol. Y entonces levantó su mano contra el sol, el puño contra el sol, y lo maldijo. Pero lo interesante es que esta persona se había vuelto insensible a la luz del sol, y de hecho dice la historia que se fue a vivir más profundo en las cavernas o en las montañas, porque el sol ya era algo intolerable para él. Y de la misma manera pasa cuando tú estás expuesto a la predicación del Evangelio, a la luz del Evangelio, y no respondes a ella. Llega un momento en donde te vas a volver tan insensible a la luz que no vas a querer saber nada de eso, que lo único que vas a querer es entregarte más a la oscuridad, como este personaje de ficción. En segundo lugar, y este es el segundo punto de nuestro sermón, la palabra que obra produce perseverancia en el sufrimiento. La palabra que obra produce perseverancia en el sufrimiento. Primero a los Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. La palabra porque, que encontramos al inicio del versículo 14, noten ustedes que está conectando el versículo 13 con el 14. ¿Cómo sabía Pablo que la palabra estaba actuando en los tesalonicenses? Bueno, la respuesta está aquí en el versículo 14. Porque perseveraron cuando recibieron oposición. Esa es la razón por la que Pablo podía afirmar en el versículo 13 que los creyentes tesalonicenses recibieron la palabra con fe. Porque el versículo 14 nos dice que ellos perseveraron cuando recibieron oposición por causa del Evangelio. Su sufrimiento, y esto tiene que quedar claro, el sufrimiento que estaban viviendo los tesalonicenses no era la causa de su salvación, sino evidencia de la autenticidad de su fe. No es porque usted sufra, entonces usted va a ser salvo, sino que si usted persevera en medio del sufrimiento, eso es una evidencia de que usted ha sido salvo por el Evangelio. Y lo primero que llama la atención en este versículo 14, es que los tesalonicenses imitaron a otras iglesias en su fidelidad bajo persecución. Pablo dice, vinieron a ser imitadores, y eso es algo que él ya había dicho en el capítulo 1, versículo 6, cuando estudiamos aquel versículo. Pablo decía, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses imitaron a Pablo, al Señor y a las iglesias de Judea. No imitaron el sufrimiento como si buscar el dolor fuera una virtud. El cristianismo no glorifica el sufrimiento por sí mismo, sino que los tesalonicenses imitaron la manera de permanecer fieles cuando el sufrimiento llegó. Eso es a lo que nos llama el apóstol Pablo aquí, a imitar el sufrimiento de otros cristianos cuando la oposición llega. No a decir que es virtuoso o romantizar de alguna manera el sufrimiento. Nosotros no les decimos a las personas, si están enfermas, por ejemplo, que no tome ningún medicamento y que ore a Dios. Claro, le decimos que primero ore a Dios, porque eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? La dependencia del Señor en todas las situaciones. Pero si está enfermo y es algo que se puede tratar, busque un medicamento. No es como que deseamos que las personas estén en medio del sufrimiento. O si hay una situación que la persona está padeciendo y puede ser resuelta de alguna manera, no es como que les invitamos a que permanezcan en esa situación porque eso glorifica al Señor. No, o sea, si hay una manera de resolver el sufrimiento, esa persona debe hacerlo. Y las iglesias de Judea
habían padecido oposición por confesar a Cristo. Y ahora los tesalonicenses estaban enfrentando la misma realidad entre sus propios compatriotas. Hechos 17, 5 al 9 describe parte de esa persecución. Dice allí en esos versículos de Hechos 17, del 5 al 9, que una turba atacó la casa de Jasón, que los creyentes fueron arrastrados ante las autoridades, fueron acusados de actuar contra los decretos del César y de proclamar a otro rey que era Jesús. Pero lo que tenemos que ver aquí es que los tesalonicenses no sufrieron porque fueron violentos, insolentes o problemáticos. Sufrieron porque su lealtad fundamental había cambiado. Antes servían a los ídolos, ahora servían al Dios vivo y verdadero. Antes pertenecían al sistema religioso de su ciudad, ahora confesaban que Jesús es el Señor. Y esto nos habla que el sufrimiento, la oposición, la aflicción es inevitable cuando una persona se convierte realmente al Evangelio. Porque la verdadera conversión inevitablemente crea ruptura con el mundo. Siempre es curioso ver cuando una persona se convierte, cómo su círculo más íntimo lo rechaza. Y es curioso que esto mismo estuviera pasando con los tesalonicenses. Cuando ellos estaban en el paganismo romano, vivían bien, sin ninguna oposición, cuando estaban, digamos, o pertenecían al sistema religioso de su ciudad, no había ningún problema. Pero ahora que confesaban al Señor Jesucristo, entonces empezaba la persecución. Si el mundo os aborrece, dice Juan 15, 18, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si queremos ser seguidores del Maestro, entonces no espere otra cosa que seguir los pasos del Maestro. Juan 15, 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Segunda Timoteo 3, 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fíjese, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esto no significa que todos los cristianos sufrirán el mismo grado de persecución. Realmente a mí nadie me ha golpeado, por ejemplo, por ser cristiano. Quizás algunos de ustedes sí. Algunos sufrirán violencia física, otros perderán relaciones, posesiones, oportunidades o aprobación social. Pero todo creyente fiel experimentará en alguna medida la hostilidad de un mundo que no quiere someterse a Cristo. De alguna u otra manera, el creyente resentirá el desprecio del mundo. Y bueno, si usted no está de alguna manera sufriendo ningún tipo de oposición, ni en su casa llena de incrédulos, ni en su trabajo lleno de impíos, ni en su vecindario lleno de no creyentes, entonces debemos examinarnos para ver si realmente pues, somos iguales a esas personas que están con nosotros. Lo segundo que nos muestra este versículo 14 es que la persecución identifica a los creyentes con Cristo. El sufrimiento de los tesalonicenses no significa que Dios los hubiera abandonado. Al contrario, los coloca dentro de la historia del pueblo fiel de Dios. Porque el versículo 14 dice que los profetas sufrieron, que las iglesias de Judea sufrieron, que los apóstoles sufrieron y sobre todo Cristo sufrió. Entonces, el sufrimiento que podemos experimentar como creyentes no significa que Dios nos ha abandonado, sino que nos coloca dentro del camino en el que transitan o ha transitado la iglesia perseguida. Jesús es el varón de dolores, ¿no dice eso Isaías 53? Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Vino a los suyos, ¿y los suyos qué? Dice Juan 1:11, no lo recibieron. Sus propios compatriotas no lo recibieron. El creyente no sufre porque de alguna manera necesite completar o sufrir algunos sufrimientos para completar su salvación. Eso es un concepto también erróneo. El sacrificio de Jesucristo fue perfecto, único y suficiente.
Pero al momento en que el creyente sufre por Cristo, entonces el creyente participa de la comunión de sus padecimientos. Fíjense lo que dice Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo está hablando aquí. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo Jesús por su cuerpo, que es la iglesia. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Es como si él estuviera diciendo: yo estoy soportando en mi propio cuerpo los sufrimientos que acompañan el avance de la obra de Cristo en su pueblo. Es decir, el odio del mundo, por decirlo de esta manera, el odio del mundo era tanto contra nuestro Señor que no se agotó en todo el sufrimiento que él tuvo que padecer. Ahora el mundo se vierte sobre su iglesia para completar los sufrimientos o para completar el aborrecimiento de que no pudieron verter todo sobre el Señor. Entonces Pablo está diciendo aquí que al él estar, digamos, en la obra misionera, de alguna manera está completando los sufrimientos o las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, Cristo sigue siendo rechazado por el mundo y quienes le sirven necesariamente deben participar de esos sufrimientos. Ya el Señor no está en medio del mundo de la manera en que lo estuvo en su ministerio terrenal. Entonces, ¿con quién va a descargar ahora su odio, su ira, el mundo? Contra los que le siguen. Y esa es la manera como participamos de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Es en ese sentido. La persecución no salva. Cristo es quien verdaderamente salva. Pero la perseverancia bajo persecución muestra que nuestra confesión de Cristo es más que una preferencia superficial. En tercer lugar, el versículo 14 nos enseña que perseverar en la aflicción es evidencia de la obra de Dios. La teología reformada enseña la perseverancia de los santos, aquella doctrina en la cual aquellos a quienes Dios ha regenerado y unido verdaderamente a Cristo serán preservados por su poder y perseverarán en la fe hasta el final. Jesús declara en Juan 10, 27 al 28, que es donde nosotros sacamos esta doctrina: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Primera de Pedro 1:5, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios preserva a su pueblo, y su pueblo persevera porque Dios lo preserva. La perseverancia no es la raíz de nuestra salvación, sino su fruto. No somos aceptados por Dios porque soportamos, sino que soportamos porque hemos sido aceptados en Cristo y sostenidos por su gracia. De hecho, muchas veces, intentando soportar esa persecución, podemos fallar. Pero ahí es donde debemos recordar que no somos salvos por soportar la persecución, que somos salvos por haber recibido la gracia de Dios, y que cuando fallamos en la fidelidad a Él, debemos levantarnos para ser restaurados en nuestra comunión con Él. Los tesalonicenses demostraron que la palabra actuaba en ellos porque no abandonaron a Cristo cuando seguirlo se volvió costoso. Una fe que solo permanece mientras todo resulta cómodo debe ser examinada. La fe genuina puede ser sacudida, debilitada y probada, pero nunca abandonará definitivamente a Cristo. En tercer lugar, y este es el tercer punto del sermón, oponerse a la palabra es oponerse a Cristo y a la salvación. Versículo 15 y parte del 16 dice: los cuales, hablando de los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Estas son palabras severas que deben ser interpretadas cuidadosamente dentro de su contexto bíblico, sin suavizar su advertencia, pero también sin convertirlas en justificación para el desprecio étnico. Me refiero a que a lo largo de la historia muchos han utilizado este versículo para justificar el antisemitismo, es decir, el odio hacia los judíos.
Pablo no está condenando indiscriminadamente a cada persona de origen judío. Este texto, de hecho, no es una acusación racial, es una denuncia espiritual contra aquellos perseguidores concretos que, continuando un patrón histórico de incredulidad, rechazaron a los profetas, repudiaron a Cristo, expulsaron a los apóstoles e intentan impedir la predicación a los gentiles. Y esto no solamente lo hacen los judíos, esto lo hacen otros pueblos actualmente. El pecado denunciado aquí, es a lo que quiero llegar, no es exclusivamente a una etnia. Es el pecado del corazón humano caído, resistir a Dios, rechazar a Cristo y oponerse a su palabra. De hecho, Hechos 4:27, menciona conjuntamente a Herodes, a Poncio Pilato, a los gentiles y al pueblo de Israel como participantes en la oposición contra Cristo. Judíos y gentiles aparecen bajo la misma culpa humana. De hecho, Romanos 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Hablando de los judíos. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En último término, nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Él fue entregado por nuestras rebeliones y herido por nuestras transgresiones. Entonces, no se está refiriendo únicamente a los judíos, se está refiriendo a cualquier persona que rechaza el Evangelio. Y este texto nos muestra que impedir el Evangelio es actuar contra el verdadero bien de la humanidad. Pablo dice que aquellos opositores eran contrarios a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salven. No significa que manifestaran hostilidad individual contra cada ser humano. Pablo explica aquí que se oponían a la predicación del mensaje mediante el cual los gentiles podían ser salvos. Oponerse a la predicación del Evangelio, al bien más profundo de la humanidad, es un grave pecado. Es un grave pecado porque solo el Evangelio anuncia la salvación del pecado y la ira de Dios. Jesús dijo a los líderes religiosos: cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El Evangelio no es una amenaza para la humanidad, es la única noticia que puede reconciliar al pecador con Dios. Porque yo les tengo una amarga noticia a todos aquellos que no han entregado aún su corazón a Cristo. No hay salvación en la moralidad humana. Por más perfecto que usted pretenda o quiera ser o logre ser, usted no va a ser salvo por esa perfección. No hay salvación en las religiones. Hay gente que dice que todos los caminos llevan a Roma. A Roma tal vez, pero al Padre únicamente nuestro Señor Jesucristo. No hay salvación en el progreso social. No es como que una nación, si entonces eligen un buen político y ese político hace una reforma de la nación y todas las cosas empiezan a andar como deben ser, entonces la gente es salva. No hay salvación en eso tampoco, en el progreso social. Yo veía, por ejemplo, naciones que hace muchos años fueron cristianas y cómo hoy esos valores permanecen. Son gente humilde, son gente trabajadora, son gente muy ordenada. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema? Que se han apartado totalmente de Jesucristo. Que ya Jesucristo no es predicado en sus iglesias. Y esa gente, por más raíces cristianas que pudieron tener, van a ir todas al infierno. Porque el hecho de que sean una sociedad ordenada y en progreso no les va a salvar de la ira venidera. No hay salvación en el conocimiento. O sea, usted puede llenar su cabeza de la Biblia, pero si usted no recibe ese conocimiento con fe, no hay salvación. Y sabe otra cosa, no hay salvación en la sinceridad. Hay personas con las que uno habla y ellos dicen: sí, yo sé, yo soy un pecador, yo no conozco a Cristo. Eso no te va a salvar.
O sea, el hecho de que tú reconozcas que eres un pecador y que necesitas salvación, pero no vas a Cristo y entregas tu vida, no te va a salvar. O sea, ser sincero, ser honesto, decir, yo sé que estoy viviendo en pecado, yo sé que no puedo salvarme por mí mismo, eso no te va a salvar. Pedro declara acerca de Jesucristo en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es a la manera que Dios ha establecido en su palabra que nos salvamos, no es a la manera que usted elija escoger. Hay personas que dicen que permanecen en el paganismo y dicen, no, pues yo voy a reformar ciertas cosas de mi vida, pero voy a seguir yendo a la iglesia tradicional. Ahí no hay salvación, ahí no hay. ¿Por qué lo hacen? Porque eso no genera oposición. Ellos están tranquilos en esa iglesia. Y sí, ellos pueden dejar de orar en la intimidad a la Virgen, a los santos, dejar de hacer el rosario, pero eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es identificarte públicamente con Jesucristo, reconocer que eres un pecador y que necesitas su obra en tu vida. Y por último, este texto nos enseña como cuarto punto del sermón, con esto terminamos, que el rechazo persistente de la palabra termina bajo la ira de Dios. En el versículo 16 dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El pasaje termina con una advertencia solemne. El Dios que habla también es el Dios que juzga la respuesta a su palabra. Y ese es otro de los peligros de escuchar el Evangelio sin arrepentirse. Que el Dios que hoy te habla de manera amorosa, misericordiosa, casi suplicante para que vengas a Él, es el Dios que también te va a juzgar por tu incredulidad y por tu rechazo persistente al Evangelio. El pecado puede acumularse hasta llenar su medida, es la primera cosa que uno ve en este versículo. La expresión colman la medida de sus pecados también aparece en la enseñanza de Jesús. En Mateo 23:32 dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. La imagen es la de un recipiente que va llenándose. Cada acto de incredulidad, cada rechazo deliberado, cada domingo sin entregar su vida a Cristo y cada intento de obstaculizar el Evangelio añade más a la culpa, como una gota que va cayendo en una copa o en un vaso. Esto no significa que algunos pecadores sean inocentes hasta alcanzar cierta cantidad. No es como que yo tengo que llegar a rebosar la copa para ya considerarme culpable, para que Dios me considere culpable. Todos los pecados merecen juicio. Significa que Dios, en su paciencia, tolera durante un tiempo la rebelión humana, pero ha establecido un límite. Dios dijo acerca de los amorreos en Génesis 15:16, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, hay un punto en donde Dios le permite a cada ser humano pecar, y entonces viene el juicio. Dios fue paciente durante generaciones. ¿Saben cuánto soportó Dios a los amorreos? Ustedes saben, desde el momento en que dijo esas palabras hasta que realmente vino el juicio por parte de los israelitas, pasaron 400 años, por lo menos 10 generaciones. Dios fue paciente durante generaciones, pero su paciencia no significaba indiferencia. Romanos 2:4 pregunta, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira. Cada día de paciencia divina debe conducirnos al arrepentimiento. Si no lo hacemos, se convierte en un día más de responsabilidad acumulada.
Y termino diciendo que este pasaje nos enseña que Cristo es la única protección contra la ira venidera. El pasaje no termina simplemente anunciando condenación. Dentro de la carta, la ira siempre debe ser entendida en contraste con la salvación que Cristo ofrece. Jesús es quien libra de la ira venidera. Ya nos dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 1, versículo 10, cuando estudiamos en ese versículo. Ahí dice, Jesús es quien libra de la ira venidera. ¿Cómo puede hacerlo? ¿O por qué solamente Él puede hacerlo? Porque Él mismo cargó sobre la cruz la ira que merecía su pueblo. Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él no estaba sufriendo por Él mismo. Él estaba sufriendo por todos aquellos que iban a poner su confianza y sus esperanzas de salvación en Él. Romanos 3:25 presenta a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación significa que mediante su sacrificio Cristo satisfizo o dio cumplimiento a la justa ira de Dios contra los pecados de aquellos por quienes murió. En la cruz, la justicia y la misericordia, como dice el Salmo, se encontraron. Dios no ignoró el pecado, Él lo juzgó en su propio Hijo. Dios no perdonó el pecado, Él lo juzgó en su propio Hijo. Así que usted no viene hoy aquí y recibe salvación porque Dios haya decidido olvidarse de los pecados que usted cometió. Él se olvidó de los pecados que usted cometió porque ya los cobró en la muerte de su Hijo. Hubo una víctima que pagó por ese pecado. Cristo ocupó el lugar de pecadores culpables. Bebió la copa de la ira para que quienes crean en Él reciban la copa de la salvación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fuera de Cristo permanece la condenación. En Cristo no queda ninguna. El mensaje cristiano no es simplemente la Biblia te ayudará a vivir mejor. O sea, no recibimos la palabra de Dios únicamente para vivir mejor. Claro que vivimos mejor, porque anteriormente quien era borracho, quien andaba de una manera desordenada, el Evangelio ordena sus pasos y tiene que vivir mejor. Pero el mensaje del cual está hablando el Evangelio no es una invitación a vivir mejor. El mensaje es que el Dios Santo ha hablado definitivamente en su Hijo, que nosotros hemos pecado y estamos bajo juicio, que Cristo murió y resucitó para salvar a los pecadores y que todos los que se arrepienten y creen reciben perdón, justicia y vida eterna. O sea, es un mensaje de salvación, no es un mensaje de bienestar temporal. No venimos a la iglesia para ser mejores personas. Somos mejores personas cuando nos convertimos, pero la intención del Evangelio es darle la gloria a Dios mediante la salvación de pecadores que estaban condenados al infierno y que ahora reciben salvación a través de Jesucristo. Trae algunas aplicaciones, pero no voy a entrar en ellas. Simplemente quiero decir la más importante, y es que, querido amigo que nos visitas, mire, yo no tengo ningún problema en predicar las veces que me permitan predicar el Evangelio a sus corazones, de exhortarles, de llamarles a que vengan a Cristo. O sea, yo puedo seguir haciendo esto hasta que el Señor regrese, pero usted tiene que conscientemente preguntarse cuál es el objetivo de usted venir a la iglesia. Si su intención no es arrepentirse, si su intención no es hacerse cristiano, si su intención no es unirse a la membresía de la iglesia, entonces usted lo que se está procurando es un mal peor. Porque como vimos hoy, se lo digo con toda honestidad y con amor, como vimos hoy, su corazón se va a endurecer cada vez más al Evangelio. Y un día
yo voy a decir alguna cosa disparatada y usted se va a ir enojado de aquí y no va a querer saber nunca más del Evangelio. Y usted dirá, yo no fui más a esa iglesia porque el predicador me dijo algo que me ofendió. Pero no fue eso. Fue que usted ya colmó la medida de sus pecados. Y entonces ya solamente queda juicio para usted. Así que mi invitación es hoy a usted, arrepiéntase. Niños, el hecho de que ustedes estén niños no los exonera de esta responsabilidad de arrepentirse. Y si ustedes niños mueren sin Cristo, ustedes van a ir a un lugar de sufrimiento y condenación eterna. Y quiera Dios que eso no suceda ni para los niños, ni para aquellas personas ya adultas que escuchan el Evangelio. Por eso mi invitación es hoy a usted, arrepiéntase y crea el Evangelio. Hoy puede ser la última oportunidad que usted tenga. Yo no estoy jugando con el miedo suyo. O sea, realmente hay gente que dice que los evangélicos jugamos con el miedo de las personas. Yo no estoy haciendo eso. Simplemente estoy diciéndole lo que la Biblia dice. Si usted no se arrepiente de sus pecados hoy, que es el día aceptable para la salvación, puede que no haya otro domingo. Así que busque a Cristo. Busque a Cristo hoy mientras pueda ser hallado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, tú has hablado claramente a través de ella. Te damos gracias porque no nos has dejado en la oscuridad, sino que nos has hablado por medio de tu palabra y nos has revelado a tu Hijo. Perdónanos por escuchar con ligereza, por resistir la autoridad de tu palabra y por recibir tu verdad sin obedecerla. Abre nuestros corazones como abriste el corazón de Lidia para que recibamos el Evangelio con fe. Haz que tu palabra actúe continuamente en nosotros. Santifícanos en tu verdad. Danos valor para permanecer fieles cuando el mundo se oponga y amor para proclamar a Cristo aún a quienes nos persiguen. Guarda tu iglesia de sustituir tu palabra por opiniones humanas. Levanta pastores fieles, congregaciones discernidoras y creyentes perseverantes. Y concede arrepentimiento y fe a quienes todavía permanecen fuera de Cristo. Que hoy huyan de la ira venidera y encuentren refugio en el Señor Jesús, quien murió, resucitó y vive para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. En el nombre de Jesucristo, amén.